Bienvenidos a una nueva sesión de ecuaciones diferenciales. El tema que estaremos trabajando el día de hoy son ecuaciones diferenciales exactas. Este tipo de ecuaciones diferenciales que se estará trabajando utiliza el concepto de diferencial total de una función de dos variables. Dada una función f de x, la derivada en la forma f' de x en un punto x0 representa la pendiente de la recta tangente de la gráfica de f de x en el punto x0. De manera que la ecuación de la recta a la gráfica en el punto x0 y f de x0 es dada por la representación de y menos f de x0 entre x menos x0, esto por la definición de la pendiente, igual con la pendiente, en este caso la pendiente f' de en x0. Así que la función lineal definida por otra función que vamos a estar determinando como L de x puede estar representada como f' de x0. Esto viene a partir de la definición de la pendiente, que multiplica a x menos x0 más f de x0. A esto se le conoce como una linealización de f de x en el punto x0, f de x0. Para el caso de funciones de una sola variable independiente, donde y es igual a f de x, se definen dos tipos de diferenciales. Es decir, hay que estar con el concepto de que la diferencial de x, que también es representada con una delta de x, representa el cambio en la variable independiente. Y de y, o la diferencial de y, que es igual a la derivada de f de x, diferencial de x, representa el cambio en la linealización L de x en el punto x0. Pues entonces, para esto, la diferencial de y, en este caso la diferencial de y, va a ser igual a los cambios sobre la función L, que prácticamente va a ser L evaluada en x0 más delta x, menos la función L evaluada en x0. Es decir, de las definiciones que se estuvieron tratando hace un momento, esto va a ser equivalente a tener la derivada de f evaluada en x0 con los incrementos en x menos L evaluada en x0 menos f de x0. Y esto va a ser conocido directamente como la derivada de f respecto a x0, diferencial de x.
Y para el caso que en la función tenemos dos variables, es decir, ahora una función escalar que depende de dos variables, voy a poner una función z, que va a ser una función f que depende de las variables x e y. La ecuación que va a definir la pendiente va a ser una ecuación del plano tangente a la superficie que tienen por gráfica el punto x0 y y0. Y va a estar dada por la función z menos la función evaluada en x0 y y0. Esto por la definición de la pendiente entre x menos x0 igual a la derivada respecto a x de x0 y y0. Es decir, de aquí de esta terminología podemos despejar este término y ponerlo aquí, multiplicando a la derivada. En este caso, hay que tener muy en cuenta que para esto que se está haciendo, como también es una pendiente respecto a dos variables, eso es como si lo hubiera hecho solamente respecto a x. Entonces, la pendiente que vamos a estar trabajando respecto a las dos variables va a ser en la forma de fx, que depende de x0 y y0, por x menos x0, más la forma de la pendiente respecto a la variable y, es decir, más, en este caso, la función f, la derivada respecto a y, en el punto x0 y y0. Aquí solamente me falta un subíndice 0, que multiplica a y menos y0. De esta forma. Y la función lineal, para las dos variables que vamos a estar trabajando, L, que va a depender de x e y, o nuestra función z, va a ser f de x, nuestra derivada respecto a x, evaluada en x0 y y0, por x0 por x, perdón, menos x0, más la derivada en y, evaluada en x0 y0. Y discúlpenme por mis dibujos que estoy poniendo, mis símbolos. Es un poco complicado ponerlos. Y esto que multiplica a y menos y0. De esta forma. Y esto se le conoce como una linealización de la función f, que depende de las dos variables x y en el punto x0 y y0 respecto a la evaluación en f x0 y y0. Y para el caso de una función de dos variables, en este caso z igual a f de x y y, existen tres diferenciales, a saber que podemos obtener la diferencial de x y la diferencial de y, que representan respectivamente los cambios en las variables independientes, y la diferencial de z, que representa el cambio en la linealización de la función L de x y y en el punto x0 y y0. Y esta puede estar dada de la siguiente forma. La podemos reescribir
como lo que es las variaciones de L, que prácticamente por el concepto de variación vamos a tener x0 o L evaluada en x0 más los incrementos en x, respecto a y0 y los incrementos en y. Es decir, y0 delta y, menos la función L evaluada en x0 y0. Pero esto no es más que tener nuestra función f de x0 y0 más nuestra derivada respecto a x de f evaluada en x0 y0, que multiplica a x0 más el incremento en x, menos x0, más f, la derivada en y, respecto a x0 y0. Aquí me falta poner ¿qué es la derivada respecto a x? Que multiplica a y0 más delta y menos y0. Esto menos f evaluada en x0 y0. De tal manera que si nosotros reducimos elementos, esta expresión con esta expresión se van a cancelar. Este término con este término se cancela, este término con este término se cancela, y quedándonos como las variaciones en L, descritas como la derivada parcial de f respecto a x, evaluada en x0 y y0, por los incrementos en x, más la derivada parcial respecto a y, de x0 y0, por los incrementos en y, de esta forma. Y con base en esta observación podemos determinar la diferencial de una función en un punto arbitrario. Ahora, una vez teniendo en cuenta esto, hay que recordar que la notación de Leibniz para las derivadas parciales se denota f de x como la derivada parcial de f respecto a x, y la f subíndice y como la derivada de f respecto a la variable y. Y nosotros ya podemos introducirnos en una definición, la definición de una diferenciación total. Esta definición dice lo siguiente: si tenemos f, que es una función que toma elementos de dos variables y los manda a solamente un espacio dimensional, que vamos a estar hablando solamente una dimensión, es decir, en este caso es un escalar o una función, esto va a ser una función diferenciable en x, y, que es un espacio cartesiano o de dos variables. Entonces la diferencial total de f es la función determinada por la diferencial de f, cuyo valor va a estar determinado por la diferencial de f que depende de las funciones o de las variables x y y, descrito como la derivada parcial de f de x, y respecto a x, por la diferencial de x, más la derivada parcial de f, que depende de x y y, respecto a y, por la diferencial de y.
Desde otro punto de vista, esta misma definición nos dice que si tenemos z como una función f de x, y, que es una función de dos variables, las dos variables son x e y, y suponemos que sus primeras derivadas parciales f subíndice x y f subíndice y existen. Entonces se define la diferencial total de la función z por la diferencial de z igual con la derivada parcial respecto a x de nuestra función f por la diferencial de x más la derivada parcial de y respecto a nuestra función xy por la diferencial de y. Ahora, una vez tomando esto en cuenta, vamos a realizar un ejemplo de una diferenciación exacta. Para esto, vamos a tener el siguiente problema. El problema nos dice que hay que calcular la diferencial total de una función z que es igual a x cuadrada más 2y cuadrada. Es decir, nosotros tenemos que obtener la derivada parcial de z respecto a x. Es decir, la derivada parcial respecto a x de la función 4x cúbica más 2y cuadrada. Si nosotros hacemos la derivada parcial de esta función respecto a x, observamos que esta parte no depende de x, por lo tanto va a ser constante y la derivada de una constante es 0. Y tenemos esta otra parte de acá, que vamos a tener 4x, aquí permítanme corregir, tuve un error, es aquí 4x cúbica. Entonces, cuando tenemos 4x cúbica, su derivada respecto a x, sabemos que va a ser el 4 sale de la derivada y tendríamos la derivada parcial respecto a x de x cúbica. Esto va a ser equivalente a tener 4 veces la derivada de x cúbica respecto a x va a ser 3x cuadrada o x cúbica menos 1, que va a ser x cuadrada, por la derivada de x respecto a x, que es la unidad. Es decir, en este caso vamos a tener 12x cuadrada. Y obtenemos la derivada parcial de nuestra función z respecto a x. Sin embargo, también debemos obtener la derivada parcial de nuestra función z respecto a y. Y esto de la misma forma vamos a obtener que esto va a ser equivalente a tener 4y. Por lo tanto, al aplicar lo que es la definición de lo que es una diferenciación total, nosotros vamos a, a obtener que la diferencial o la diferenciación total respecto a z va a ser igual a la derivada parcial de f respecto a x, que eso es 12x cuadrada. Eso va a estar multiplicado por la diferencial de x, más la derivada parcial respecto a y de nuestra función z, que en este caso es 4y por la diferencial de y. Y con eso obtenemos la diferencial total de la función z. Haremos otro ejemplo para que quede esto claro. Y en el siguiente ejemplo, la función z o f de x, y es igual con x cúbica, y cuadrada, menos 2y seno de x. Si nosotros aplicamos la derivada respecto a x
de nuestra función que depende de nuestras variables x y y, que por cuestiones de notación y para hacer un poco más sencillo la escritura sobre lo que es aquí el documento, voy a poner la derivada parcial respecto a x como la notación f subíndice x. Esto va a ser igual. Ya sabemos que esta es f, nuestra función f. La primera parte aquí tenemos 3x cúbica, perdón, nuevamente me equivoqué. Aquí tenemos x cúbica menos x cúbica por y cuadrada menos 2y seno de x. La derivada de esta función respecto a x vamos a tener directamente 3x cuadrada y cuadrada menos 2y por el coseno de x. Recordando que la derivada del seno es el coseno. Y por otro lado tenemos la derivada parcial de nuestra función f respecto a y. Para esto, de la primera parte vamos a tener que la derivada de este elemento va a ser 2 veces x cúbica y. De esta forma. Aquí nuestra variable es y, entonces el seno de x y el 2 son constantes, por lo tanto tendríamos menos 2 veces el seno de x por la derivada de y respecto a y, la derivada parcial de y respecto a y sigue siendo 1. Entonces con esto ya obtuvimos las dos derivadas parciales que se requieren para obtener la diferencial total. Por lo tanto, la diferencial total, que en este caso la podemos denotar como la diferencial de z, va a ser equivalente a tener la derivada parcial respecto a x de la función z, que era 3 veces x cuadrada y cuadrada, menos 2 veces y coseno de x. Todo este término multiplicado por la diferencial de x, más la derivada de f respecto a y, derivada parcial, que es 2x cúbica por y, menos 2 veces el seno de x. Todo esto multiplicado por la diferencial de x. Y listo. Con esto obtenemos la diferencial total de la función z. Y ahora, una vez que ya tenemos estos conceptos claros y ya en mente, podemos definir lo que es la ecuación diferencial exacta. Y esto nos dice lo siguiente. Una representación en la forma de una función m que depende de las variables x y y por la diferencial de x más n de x, y por la diferencial de y igual con 0, que parece que esto es una ecuación diferencial homogénea, pero esto es algo más general. Esto se denomina exacta si existe una función f que depende, que toma elementos del dominio, que es un conjunto de, de un espacio bidimensional, tal que la diferencial de f de x respecto a y, o la derivada, la diferencial total de f,
respecto a x y y es igual a esa función m de x, y diferencial de x más n de x, y diferencial de y. Es decir, que toda expresión que es la diferencial total de alguna función de x e y se llama diferencial exacta. Esto también lo podemos corroborar cuando nosotros tenemos una ecuación diferencial en esta forma. Se dice que es exacta si la expresión de m de x, y diferencial de x más n de x, y respecto n de x, y diferencial de y es una diferencial total de alguna función z que depende de f de x, y. Esto lo estaremos trabajando ya en la siguiente sesión y por el momento me despido.